Hola, en este video vamos a ver cómo se presenta una prueba psicotécnica. Las organizaciones y empresas aplican pruebas psicotécnicas para medir las aptitudes, conocimientos, destrezas y habilidades de las personas que se encuentran en un proceso de selección para adquirir un empleo. Las pruebas psicotécnicas son tests funcionales que miden capacidades y aptitudes intelectuales y profesionales de diversa índole, por ejemplo, memoria verbal y visual, aptitudes numéricas, de conocimiento profesional, al igual que rasgos de personalidad, intereses y valores personales. Estas pruebas son mediciones de conducta que permiten diagnosticar y evaluar los comportamientos de los futuros empleados. Estas pruebas dependen del cargo, del nivel profesional, competitivo, gerencial y administrativo y por supuesto de la empresa a la cual se está llevando a cabo el proceso de selección. Son diseñadas y aplicadas para que los futuros empleados demuestren que los conocimientos que plasman en sus hojas de vida son reales. Lo más aconsejable para las personas que se enfrentan a ellas es que sus respuestas sean sinceras, honestas, coherentes y espontáneas. Vamos a mirar una clasificación de estas pruebas. Estas pruebas se pueden clasificar en cuatro grandes grupos: inteligencia, aptitudes, personalidad y proyectivas. Vamos con el primer grupo, las pruebas de inteligencia. Estas nos permiten medir el factor G o inteligencia general, utilizando el razonamiento abstracto. Resulta determinante para medir la capacidad de resolver problemas laborales en campos específicos. Se pone a prueba factores como racionamiento verbal, numérico y lógico, como también creatividad, memoria y coordinación. Vamos al grupo de aptitudes. Estas pruebas nos permiten predecir las habilidades o capacidades que tiene una persona para desarrollar determinadas tareas. Evalúan conocimientos específicos del campo de acción de los aspirantes. En este tipo de test se evalúa lo siguiente: razonamiento verbal, numérico, mecánico y lógico o abstracto, comprensión verbal, numérica, mecánica y de instrucciones escritas, resolución de problemas, análisis, creatividad, administrativas, comerciales, memoria espacial, coordinación. Ahora el grupo de la prueba de personalidad. Este tipo de pruebas permiten predecir las actitudes, carácter y o temperamento de los individuos, los cuales son más difíciles de cambiar o modificar porque se relacionan con los procesos biológicos, sociales y psicológicos. Dentro de esto tenemos dinamismo, ajuste social, tolerancia, dominancia, capacidad de trabajo en equipo, cooperación, cordialidad, perseverancia, estabilidad emocional, apertura mental, responsabilidad, tolerancia al estrés. Vamos con el último grupo, que son las pruebas proyectivas. Este tipo de prueba nos permitirá evaluar rasgos de personalidad. Se diferencia de los anteriores en que le presentan al sujeto estímulos no estructurados y sin significado para que muestre su inconsciente. En las pruebas proyectivas se les muestra a los sujetos figuras ambiguas. Luego de ser observadas se les solicita a los potenciales empleados que citen lo primero que se le venga a la mente. Estas pruebas permiten descubrir las actividades y el consciente de la persona. Con ellas se puede evaluar el mundo interno del sujeto y a su vez su creatividad.